El próximo 18 ya tendremos el día central en honor a Nuestra Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Bien, el día, como lo has dicho, día central porque es el día de la patrona efectiva desde sus orígenes del pueblo y un día de concentración por igual de todos los lobateros que quienes han nacido, se han casado y han fallecido y se les recuerda ante esa imagen. Hablando un poco sobre el trabajo y la historia de la Virgen, podemos tenerla de dos maneras, desde el aspecto espiritual y del aspecto artístico. Coménteme inicialmente en el aspecto tradicional, cultural, hablamos de la advocación mariana de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Ya hemos venido hablando desde su aparición en Francia en 1208, su llegada a Guatemala, y ya vamos por Chiquinquirá, ya pasamos por Tunja, desde que se pintó el primer lienzo. Sí, bueno, has hecho una descripción y un recorrido muy exacto de lo que es la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Si algo es muy tradicional en la familia tachirense, y en especial en Lobatera, era el rosario, era el rezo del Santo Rosario, específicamente en las noches. Por lo tanto, esa advocación está muy ligada desde sus orígenes, tanto, como te lo comenté la otra vez, con la Orden de los Dominicos, quienes son los que propagan la devoción al Santísimo Rosario, y con la imagen en sí. Por lo tanto, pensamos que la esposa de don Pedro de Torres Vera era muy devota del Santo Rosario y muy devota de la Virgen del Rosario. ¿De dónde viene esa devoción de Ana Pérez el Basto? La única información que he podido recopilar de Ana Pérez el Basto era hija de uno de los fundadores de La Grita, quien acompañó a Francisco de Cáceres, el capitán Adrián Pérez, y la madre era de acá de la villa de San Cristóbal y era María del Basto. De ahí viene pues la fusión de los dos apellidos, y me imagino que la religiosidad de la época, y más en la ciudad de La Grita, donde hay una fuerte tradición religiosa, y eso lo tenemos por el Santo Cristo. Y hago un paréntesis aquí para recordar que la Chiquinquirá de Lobatera es la tercera imagen más antigua, tanto de devoción como de elaboración del estado Táchira, comenzando por la Virgen de la Consolación de Táriba, siguiendo por el Santo Cristo, y la tercera es el lienzo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Lobatera. En Venezuela, documentalmente, es la segunda más antigua. La tercera del mundo. Se podría decir, sí, perfectamente la tercera, por cuanto su estilo artístico la ubica a inicios del siglo XVII. En Aregue, exacto, cuando se hace el estudio artístico de esa imagen, se nota que es una imagen muy posterior por la época. También, como comentábamos la otra vez, la forma de pintar refleja la moda de la época. Por allí observamos cómo el cuadro que se aproxima más al original es el cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Lobatera. Bien, Samir. Acá en el estudio tenemos al cronista de la ciudad de Lobatera, Richard Medina, y tenemos también al licenciado José Gregorio León, que es un excelente artista plástico y conocedor también un poco de la vida cristiana. Amigos míos, diría don Segundo Chacón, un saludo cordial a ellos y a su especialidad, tanto a Richard como a José Gregorio, que es especialista en pintura, y creo que él puede específicamente pues ampliar más esos detalles que desde la historia se han podido reconstruir. Bueno, volviendo al cuento, Samir, Ana Pérez del Basto manda a pintar, después del fallecimiento del fundador, esta pintura, porque ya era una gran seguidora, ¿no?, de esta advocación. ¿Qué sucedió por ese momento, para el año 1620, 1621? Pues retomando esa historia, recordemos, en 1593 se funda Lobatera, y sus orígenes son una hacienda a la antigua, y allí había que construir un oratorio, pero con la particularidad que este oratorio no fue privado, o sea, no era solamente para la hacienda, sino que lo construyó público como una capilla al lado, de manera que todos los que viviesen en los alrededores pudiesen asistir allí. En principio era un Cristo con las imágenes de San Juan y la Dolorosa, y luego, posteriormente, cuando fallece don Pedro de Torres Vera, el fundador,
doña Ana Pérez del Basto, lo que te decía, por su devoción al Santísimo Rosario, encarga a Santa Fe de Bogotá, la capital del virreinato, donde estaban las mejores escuelas de pintura, los profesionales del arte, un lienzo que por el tamaño ya nos indica que era para la adoración pública. Tiene 1 metro por 1 metro aproximadamente, y desde 1620, finales de 1620, cuando se estima la llegada del cuadro a Lobatera y la primera fiesta patronal, 28 de diciembre de 1620, pues tenemos que recordar que la festividad de la Chiquinquirá de Colombia, la original, la imagen original, la fiesta era el 28 de diciembre, fecha que conmemoraba su aparición en el pueblo de Chiquinquirá. ¿Dónde quedaba ese primer oratorio? Se calcula por documentos de 1664 que habla de la hacienda, exactamente donde está ahora la actual Plaza Bolívar. El oratorio, al estar, vamos a llamarlo, al lado, nosotros calculamos que la tradición ha mantenido el mismo lugar, y es el lugar donde está la iglesia actualmente, donde se levanta la actual basílica, propiamente porque es una basílica de construcción estilo románico. Allí se encontraba ese oratorio, porque era la parte un poco, vamos a llamarlo, si vemos el declive que tiene el valle donde está Lobatera, era la parte más alta para construir una capilla que fuese visible a todos los contornos de donde estaba la hacienda. Hay unos estudios, ya haciendo un paréntesis, hay unos estudios que se habla de que las iglesias tienen una ubicación muy particular, Samir. Sí, las iglesias, y más en esa época, el altar mayor tenía que estar orientado hacia el oriente, mirando hacia Jerusalén. Y observamos que en Lobatera se conserva esa tradición muy antigua, porque es de los orígenes del cristianismo. Pero de Torres Vera fallece. Ana Pérez del Basto toma las riendas de este acto, ¿no? Que choca, creo que era con el estado Zulia y hasta lo que ahora conocemos como San Cristóbal. Algo así era las dimensiones del acto. Mira, sí, en 1610 fallece Pedro de Torres, y la tradición, al él haber construido un oratorio público, la tradición le daba el privilegio de que fuese enterrado en el mismo oratorio. La doña Ana Pérez del Basto asume el control de la hacienda, que bueno, en estos momentos para nosotros es una dimensión extremadamente grande, pero para esa época eran tierras prácticamente despobladas, y se establece como límite el río Lobaterita y el río Zulia por el norte, y por el sur si tenemos la cadena montañosa de lo que ahora es lo que separa de Borotá de Tárida. Esos serían los límites, o sea que coincide prácticamente con el territorio del antiguo cantón. Más o menos, sí, lo que es actualmente Lobatera, Michelena y Ayacucho. La pregunta es para que nuestros oyentes tengan una idea, una dimensión de qué tan grande era el hato para esa época. Y es así, por eso te decía, son dimensiones que en este momento pues nos cuesta reconstruir, pero que existieron. Los títulos de propiedad de tierra se extendían hasta el Zulia y el Guarumito, o el Guaramito, como se llamaba anteriormente, y los hijos, se mantiene la figura lo que es mayorazgo. Un poco para ubicar a nuestros oyentes, el mayorazgo era una figura legal de la época colonial española que permitía que la herencia pasara al hijo mayor, de manera que no se dividiera y se perdiera pues la posesión de la tierra, las riquezas, etcétera. Entonces de allí el mayorazgo. Y en Lobatera el mayorazgo está documentado en el mismo registro principal. Las primeras actas hablan cuando los descendientes de Torres Vera comienzan a vender esas tierras. Decimos que en Lobatera, desde sus inicios, no hubo terrenos ejidos. Ese es el origen de no existir terrenos ejidos, porque el origen del pueblo fue familiar, no fue por orden real, por orden de algún virreinato o alguna audiencia, sino fue una voluntad de una persona que se estableció allí y adquirió legalmente, por los medios de la época, la propiedad de todas esas tierras. Bueno, fallece Pedro de Torres Vera, se encomienda a Ana Pérez del Basto como dueña del hato y manda a hacer la pintura Santa Fe de Bogotá. Bien, esa pintura, como te expliqué, llega a finales
es de 1620, es lo que calculamos, porque el único documento que nos permite ubicar o tener referencia de lo que pudo pasar antes y lo que pasó después es el testamento. Doña Ana Pérez del Basto fallece el 8 de marzo de 1621 en La Grita. ¿Por qué en La Grita? Sus familiares ya habían tenido la experiencia con el padre. Cuando fallece, fue de repente y no dio tiempo de atenderla de forma médica, y cuando la madre está en gravedad, la trasladan a La Grita, pero fallece, y antes redacta su testamento. Ese testamento original se encuentra en el registro principal del Estado Táchira, aquí en San Cristóbal, y en una de sus cláusulas nos habla del cuadro nuevo. Utilizar la palabra nuevo ya nos indica que era un cuadro que acababa de llegar o estaba recién pintado, y esas son las claves que nos permiten pues trabajar, como te decía, el antes y el después. Ella, previo a su fallecimiento y a su enfermedad, obviamente, ella habla de una promesa que tenía, ¿no?, de entregar a ese oratorio una imagen nueva de la Virgen del Chiquinquirá. Fue una promesa, desconocemos cuál haya sido el origen, tal vez por su salud, infinidad, lo que te decía, la fe nos mueve y eso nos obliga a ser agradecidos con Dios, y son las promesas que hacemos. Desconocemos cuál sería el origen exacto, pero pensamos que era por razones de salud de ella o de alguno de sus hijos. Y en ese testamento quedan escritos dos nombres, ¿no?, de dos indios originarios lobaterenses, ¿no? Sí, don Juan Ticurín y don Juan Yure Yure. Son los únicos nombres aborígenes que tenemos de nuestros indígenas lobateras que quedaron registrados en la época, que estaban en el hato, en la hacienda. Eso es básicamente lo que es el inicio, la llegada, ¿no?, de esta imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la que todos observamos que el pasado domingo en un muy bonito acto pues se hizo la bajada, y en estos momentos Samir pues está la réplica, está haciendo los recorridos por todos los sectores, calles y barrios de nuestro municipio, haciendo sus respectivos rosarios y misas en cada uno de los sectores. Ayer fue antenoche, fue en el sector Las Mercedes, por acá bajando de la pasarela del Grupo Escolar hacia abajo, para que usted se ubique. Y anoche fue en el sector Chiquinquirá, ellos le llaman así, ¿no?, lo que conocemos nosotros como Cadete Pablo José Medina, la unidad residencial, por ahí por lo que es la calle 3 con carrera 2 de Lobatera. Hoy será en la capilla del Humilladero este trabajo, pero se continúa este trabajo, esta fe, con esta imagen que conocemos nosotros desde 1620, su llegada a Lobatera. Sí, lo que dice, bueno, en primer lugar, es la misma imagen. Gracias a Dios no ha sido retocada, que haya perdido su aspecto original. No, tiene su aspecto original, sí tiene algunos retoques, desconocemos en qué fecha, probablemente en 1967, cuando se consagra la nueva iglesia, pero son retoques que muy superficiales y que se pueden quitar, vamos a llamarlo, para que siga manteniendo su aspecto original. Pero del resto todo es original. Los esbozos que tiene, la orfebrería es de la época colonial, votos de personas devotas que pagaron promesas, y bueno, eso se convirtió en lo que tiene la imagen ahora. Y esa tradición que me acabas de describir, pues se ha mantenido en el tiempo. En documentos de la iglesia del siglo XIX nos hablan que eran 9 días, se hacía un novenario, era el famoso novenario tanto a la Virgen de Chiquinquirá como a la Virgen de las Mercedes, donde tanto los habitantes como de todas las aldeas se turnaban para dedicar cada día de la novena a Nuestra Señora. Sí, en esta ocasión no puedo precisar en este momento el año si fue Óscar Fuenmayor o fue el Monseñor Erasmo de la Cruz Chacón Salcedo quien comenzó esta peregrinación por los barrios de Lobatera, ¿no? Monseñor, me confirma por acá Samir, que fue Monseñor Monseñor Erasmo Chacón, quien inició este peregrinaje por todos los sectores y barrios de la comunidad. Sí, creo que fue en la época de Monseñor Erasmo Chacón que se inicia, y no recuerdo también si fue con Monseñor Erasmo o otro sacerdote anterior
que se hizo esa novela, se revivió esa novena, y de las aldeas preparaban carroza, había una misa, pero no tengo certeza si fue también con Monseñor Erasmo. Otra de las cosas de que el padre Monseñor Erasmo Chacón es el padre de eso, es de la romería chiquinquireña, todos los 17 de noviembre. Bien, sí, él revivió esa tradición, y gracias a Dios, como siempre lo he dicho, pues se ha retomado que la fiesta de la Chiquinquirá, hubo un momento en que se separó totalmente de la identidad popular y solamente se asociaba con la fiesta de la Guardia Nacional. En estos momentos pues se ha vuelto a fusionar y se ha recuperado de que también es la fiesta patronal del pueblo como de la Guardia Nacional, y es una celebración que pues debemos enaltecer porque es nuestra patrona, y te lo repito, es la tercera imagen más antigua del estado Táchira en religiosidad. Sí, es un trabajo que poco a poco se ha venido realizando, y usted ha sido testigo también de excepción de esta brega que venimos haciendo para concienciar a la gente, ¿no?, de que es nuestra patrona, porque mucha gente tenía la duda de que la patrona, cuál era la patrona, si la Virgen de las Mercedes o la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, y poco a poco a la gente se le ha venido educando y clasificando el hecho de tener tantas patronas nosotros acá en Lobatera y en todo el municipio. Sí. Y recordemos que el origen de que se hayan dividido, vamos a llamarlo, dos patronas, aunque en realidad siempre ha sido una, porque legalmente, y lo recuerdas de Monseñor, y siempre la fiesta patronal pues de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, era el hecho de celebrarse las corridas de toros un 28 de diciembre, porque era la fiesta de la Chiquinquirá. Entonces cuando se decide separar el hecho religioso del hecho de fiesta, de ferias y fiestas, es cuando se decide ubicar otra virgen que también tenía mucha devoción, tanta devoción que una de las campanas está dedicada a la Virgen de las Mercedes, casualmente por don Pedro María Reina, es de 1860. Ya nos dice, bueno, la advocación de las Mercedes. Entonces, para evitar que era una decisión episcopal, las corridas de toros se siguiesen haciendo en diciembre, que era una temporada cuando ya la Navidad quiere más fuerza, es cuando se separa y la Virgen de las Mercedes pasa a ser, vamos a llamarlo, la patrona de las ferias y fiestas, y la Virgen de Chiquinquirá sigue siendo la patrona titular de la parroquia y del pueblo. Este Pedro María Reina que usted nos comenta es el mismo que fue el jefe civil en tiempos del terremoto de 1849. Ese mismo, el mismo jefe civil que mandó a cerrar el cementerio del Humilladero porque colapsó con muertos del terremoto, y decide construir en los terrenos donde estaban las ruinas del Torreón el nuevo cementerio municipal, que es el que conocemos actualmente. Aquel mismo que es tío abuelo del epónimo de la mejor sala, de Teresa Carreño. Así es, orgullo lobaterense. Pedro Antonio Ríos Reina, que si bien nació en Colón en 1903, su mamá, doña Josefa Antonia Reina, era sobrina nieta de don Pedro María Reina, y nació en Lobatera y se casaron. Los papás de Pedro Antonio Ríos Reina se casaron en Lobatera un 2 de marzo de 1898. Vámonos ahora, después de todo este trabajo que hemos venido hablando desde el punto de vista histórico y de fe cristiana, vamos a hablar del lienzo que compró Ana Pérez del Basto para 1621, que llegó acá a Lobatera. Coméntenos del lado artístico, Samir. Pues mira, el lienzo, como les dije, tiene una superficie aproximada de 1 metro cuadrado. En esa época eran 2 varas aproximadamente, una vara de tela, lo que se llamaba, y es una pintura que originalmente tuvo su bastidor de madera y su marco. Desconocemos en qué año se le quitó el bastidor original y se agregó, vamos a llamarlo una tabla, no recuerdo el nombre técnico, tú lo viste más de cerca, no es madera, pero una tabla, fue pegado a la tabla. Bueno, eso permitió su conservación, pero también hizo que se perdiera mucha información de qué contenía el lienzo por detrás, y es muy probable que la firma del pintor hubiese estado por la parte trasera del lienzo. Pintado al óleo, con óleo natural, pinturas al natural, un pincel muy fino, muy exacto, porque no es grumoso, no deja marcas, o sea, es una pincelada
de una persona que tiene formación académica, tan académica que yo no dudo en compararlo. Cuando comparas la pintura de un gran artista como es Murillo, que es de la misma época, es la misma técnica, la misma pincelada, el diseño de los rostros, los pies, los vestidos. Por eso te decimos entonces que es una pintura académica. Doctor, buenos días. José Gregorio, un gran saludo. Gracias, igual. Doctor, queremos que nos hable un poco acerca de ese estilo renacentista que tiene la pintura que tenemos aquí en Lobatera de la Virgen de Chiquinquirá. Pues mira, ese es otro aspecto que marca su antigüedad. Lo que estábamos hablando, a diferencia de la Virgen de Chiquinquirá de Maracaibo, de la Virgen de Chiquinquirá de Aregue, son pinturas que por su fondo, su estilo, nos ubican en el barroco, nos ubican en finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. La Chiquinquirá de Lobatera es naturalista, es renacentista, es de fines del Renacimiento porque reproduce la realidad tal y como la ve, no le agrega los grandes adornos del barroco que podemos ver en otras pinturas, sino reproduce la original que es renacentista. Entonces esa es una de las principales características que tiene nuestro cuadro, que a la par de su invalioso valor espiritual, tiene ese valor artístico que todos debemos cuidar, conocer y transmitir a las nuevas generaciones. Entonces, doctor, pudiéramos ubicar la pintura dentro de lo que fue el manierismo, ¿verdad que sí? Sí, perfectamente, el manierismo fue la última expresión del Renacimiento. Ya recordemos que el Renacimiento, siglo XVI, tuvo su mayor apogeo y comienza a decaer para transformarse en el barroco, en la exageración del arte, en recargar las imágenes con vestimentas, joyas, o sea, hacerlo muy visible, muy llamativo. Nuestra Virgen de Chiquinquirá reproduce idénticamente al original, donde solamente se reflejan las imágenes sagradas y ese fondo neutro que caracteriza al manierismo. Exacto, doctor. Hay algunos detalles en la pintura, por ejemplo, unos halos de luz dorados. ¿Cree usted que eso puede ser añadido posteriormente a la pintura? Sí, creo no, y lo afirmaría por cuanto la oportunidad que he tenido de observarla y a través del trabajo fotográfico que hizo Darío, en la oportunidad que se restauró un poco la imagen, se observa claramente que la pintura difiere totalmente de la pintura original, porque está sobre la capa de barniz original. La textura, el grosor de esa pintura es una pintura, vamos a llamarla, de baja calidad en comparación con el fondo de la pintura, que es de una calidad extraordinaria. Entonces, eso fue, desconocemos en qué época se hizo ese retoque, pero sí es un agregado posterior. Doctor, otro detalle. Consideramos necesaria, ¿verdad?, que la imagen de la Chiquinquirá de Lobatera, pues, cada día se conozca más. ¿Sería algo cercano o prudente montarnos aquí en Lobatera en una restauración un poquito más profunda de la pintura? Pues mira, restaurar una imagen de esas requiere de equipos de alta tecnología. Desconozco si aquí en el estado Táchira los tenemos, sé que existen en Caracas, en el Instituto del Patrimonio Nacional, y sería muy prudente restaurarla a su estado original, pero siempre y cuando tengamos la seguridad de que los medios, y más ahora que ha avanzado la electrónica, los rayos X, etcétera, que nos permitan pues estudiar esa imagen a fondo. Pero creo que a un futuro no muy lejano eso se podrá hacer. Sí, hace un par de años atrás, creo que fue en el 2012, el profesor Homero Parra hizo una restauración de la escultura de Padre de la Patria que está en la Plaza Bolívar. Él es especialista también en lo que se refiere a pintura. Hace poco, pues él me decía que sería interesante, pues, hacer esa restauración. Él es especialista, ¿no? Y él tiene, pues, un posgrado en Ecuador y él tiene otros amigos en Caracas. Lo que usted nos aporta, pues, es muy interesante y sí, es verdad, la parte electrónica, así como lo están haciendo ahorita en España con algunos cuadros de Caravaggio, sería una de las mejores formas para rescatar, ¿no?, esa memoria pictórica. Y nos dé más información. O
sea, porque hacer el barrido con rayos X, la grafología que se estudia de los colores, tal, eso nos permite más información. Entonces, si se va a hacer un proceso de restauración, pues que sea íntegro, que sea con todo, porque es la única oportunidad, porque son objetos que no pueden estar moviéndose, trasladándose con mucha frecuencia. Exacto. Sino deben tener unas condiciones de conservación muy específicas. No, y lo amerita, porque de verdad, siendo una de la tercera obra de arte más antigua de la catolicidad, pues es conveniente, ¿no? Sí, y que gracias a Dios, bueno, Dios sabe por qué lo hace, ha sobrevivido 2 terremotos. Si tú observas la parte baja de la imagen del lienzo, se ven las manchas de humedad. Es la marca del último terremoto, donde hay constancias de que una vez pasado el sismo llovió y la imagen quedó a la intemperie. Entonces corrieron los sobrevivientes a taparla, pero siempre se mojó en la parte inferior y ahí están esas manchas de humedad como recuerdo de las tragedias. Así como ha celebrado las alegrías de Lobatera, también esa imagen ha vivido las tragedias del pueblo. Entonces podríamos decir con toda confianza que la manifestación de mantenerse a lo largo del tiempo refleja pues la presencia de Dios, ¿no? En su mensaje mariano, ¿verdad? En la pintura. Claro, siempre lo he dicho, o sea, las imágenes para nosotros es como ver una imagen, la foto de nuestra madre, de nuestros familiares, que nos conecta directamente con ese ser superior que es Dios y a quien pues le debemos la vida, le debemos todo, y ese es el mejor ejemplo y el mejor modelo. O sea, ver a María o ver a Dios a través de los ojos de María es, creo que, una manifestación de fe extraordinaria que heredamos de nuestros padres y que la continuaremos con nuestros hijos. Doctor, hace unos días hablaba yo con personas aquí de la comunidad y ellos pues decían que sería interesante que los niños y niñas y los adolescentes pues conocieran un poco más a fondo lo que significa y la iconografía de la imagen de Nuestra Señora de la Chiquinquirá de Lobatera. Sería prudente y sería interesante que en Lobatera estimuláramos jornadas, campañas, concursos donde se dibuje, donde se pinte, donde se difunda todo lo que es la Virgen de la Chiquinquirá. Sí, eso es desde la infancia y en la familia. Lo más importante es volver a arraigar en las familias la fe y la devoción y conocer, como bien lo has dicho, bueno, conocer por qué la Virgen está acompañada de San Antonio y de San Andrés, que simbolizan la cruz en X que tiene San Andrés, o el libro que sostiene San Antonio de Padua. Todo eso conocer, porque mientras más conozcamos, más se arraigará nuestra fe, porque sabemos en lo que creemos. Así es, desde aquí a esta tribuna de Tierra de Pioneros comprometemos al profesor Richard, que aparte de que es coronista de la ciudad de Lobatera, es profesor en la escuela Ciudad de Carúpano. Lo comprometemos a que yo también le voy a echar la manita, a que difundamos ese conocimiento de la imagen en los niños. Sí, perfecto, es una buena iniciativa y como te dije una vez, a ti Dios te dio el don de reproducir en lienzo la realidad o la parte sacra. Tienes el compromiso de reconstruir esa imagen en cuanto a su llegada a Lobatera, doña Ana Pérez del Basto, los aborígenes que colocaron el cuadro en el oratorio, todo eso, pues que salga de tu mano de pintor. Sabemos que de aquí a una restauración es bastante difícil en el tiempo. Sería importante para esta imagen, para este lienzo, una conservación hermética, algo así que se cuide más en el tiempo, porque hablamos de una imagen que está cumpliendo 394 años. Sí, sería bueno conversar con los especialistas en la materia de manera de generar por lo menos, la temperatura siempre ha sido estable, pero sobre todo el uso de la iluminación. Ese es un cuadro que no puede recibir iluminación directa de los bombillos regulares, tiene que ser una luz muy especial, porque recordemos que la luz degrada los colores, y eso en nuestras casas cualquiera puede observar, que si deja algo de color a la intemperie, al sol,
va perdiendo y se va decolorando, o como decían nuestras abuelas, se marea la ropa, está mareada la ropa. Entonces sí, hay que tomar medidas de manera de cerrarla herméticamente, reforzar los aspectos de seguridad y la iluminación específica del cuadro. Sí, y mejor, el camarín, bueno, es el que es el original, ¿no? Pero en estos momentos, si mal no recuerdo, tiene directamente apuntándole a esa imagen en cada misa 2 reflectores que permanecen en cada misa iluminando nuestra imagen. Gracias a Dios creo que esos reflectores están un poco lejos, pero de todos modos se debe, lo que te decía, buscar o cambiar los focos, que son halogenodicroica, creo es la que se utiliza especialmente en estos casos, para reemplazarla y que no incida tanto en la imagen. Por eso muchas personas decían, bueno, ¿cómo se puede conservar un lienzo tantos años? Recordemos que la luz eléctrica llega a Lobatera en el año 37, 38, 1938, y anteriormente se iluminaba con velas. Entonces, eso permitió pues que el cuadro se mantuviese. Ese mismo problema también lo tenemos con Nuestra Señora de la Consolación de Tárida, donde pues la iluminación, se están haciendo estudios también a ver cuál es la mejor iluminación, por cuanto la luz eléctrica tiene el mismo efecto que la luz solar cuando incide directamente, y ya vemos cuando si dejamos un bombillo largo tiempo nos quema. Sí, pero podemos observar en el caso de la Virgen la Virgen de la Consolación de Tárida tiene un vidrio como de color o algo así es. Ese es un vidrio de seguridad. La Virgen sí está, le podemos llamar una bóveda, eso está diseñado especialmente para generar una bóveda. Yo sugeriría a la larga, con la ayuda de todos los, poder generar una bóveda para Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y que se pudiese visitar o ver cómo se ve en la Chiquinquirá de Maracaibo, generar esa especie de bóveda o camarín más hermético. Bueno, sí, don Samir, es muy loable ese tipo de comentarios, pero yo estaba analizando detenidamente sus comentarios y yo decía que nosotros tenemos favorablemente una ventaja en nuestra iglesia, ¿no? Me imagino que usted sabe que la Virgen pues está protegida por esa torre, por esa cúpula que le acompaña siempre. Yo digo que eso ha sido como una ventaja para poder conservarse. Sí, Richard, tienes toda la razón, pero hay otro elemento también que ayuda, es la altura. Gracias a Dios, recordemos cuando hubo el atentado en el 2006 de las imágenes, no se tocó el lienzo por la altura que tenía, esa es una ventaja, que ha sido la misma ventaja de la Estatua del Libertador en la Plaza Bolívar. La altura ha ayudado que vándalos, amigos de lo ajeno, etcétera, hayan podido pues hacer algún daño a nuestro patrimonio, porque es nuestro patrimonio. Sí, porque algunos sabios por ahí pretendieron recortar el trípode, ¿no? Tú lo has dicho. Son nuestros sabios que pues deberían preguntar primero, vamos a recortarlo, cuáles son los pros y los contras. Y yo le pido a que me estén oyendo y tengan poder, déjenlo como está, no lo bajen, porque es la mejor forma de conservarlo y hay razones, tanto del arquitecto Fruto Vivas, que lo diseñó a esa altura, de visibilidad, de poder observar esa imagen. Sí, ya pronto se nos viene también el cumpleaños de la Plaza Bolívar, ¿no? A comienzo de diciembre, ¿no? Está próximo, ya está sesentona la plaza, Sí, así señor. que ya creo que, como decía Monseñor Erasmo Chacón, ese es un tema muy interesante, pero lo dejamos para otra oportunidad. Bueno, don Samir, otra de las interrogantes que ha tenido, ¿no? Para aclararle al gentilicio de Lobatera, esa interrelación que se establece entre la Guardia Nacional de Venezuela con el pueblo de Lobatera a través de la vocación de la Virgen del Rosario de la Chiquinquirá de Lobatera. Mira, eso es una tradición que se inicia en 1988 aproximadamente y viene porque la única parroquia o la única iglesia dedicada a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en el estado Táchira es la de Lobatera, y la Virgen del Rosario de Chiquinquirá había sido nombrada, creo que 2 o 3 años antes, patrona de la Guardia Nacional de Venezuela, y en esa oportunidad el comandante o el general jefe de ese comando aquí en el estado Táchira acordó con
párroco de la época, no recuerdo si era el padre Rosales, no recuerdo quién estaba en ese momento, celebrar allí su fiesta patronal. Y desde 1988 se ha unido la celebración, tanto de la Guardia Nacional como de la celebración patronal del pueblo. ¿Algunas recomendaciones, Samir, a la comunidad en cuanto a la manera de venerarla, la manera de cuidarla, la manera de preservar esta memoria histórica? Reafirmar todo lo que hemos dicho aquí en cuanto a conocerla, recordar que es lo único que tenemos de nuestros antepasados, de nuestros padres, reiterar que ante ella fuimos bautizados, ante ella nos casamos, ante ella pues algún día también estaremos, como decía, de cuerpo presente, porque ese es el ciclo de la vida y generaciones tras generaciones han hecho lo mismo y ella está ahí, nos ha bendecido, nos ha cuidado durante estos 400 años y pedirle que con ese conocimiento, ese respeto, esa veneración y respeto a lo sacro, que ya estas nuevas generaciones se ha perdido ya hablar algo de sacro, pues no encuentran sentido. Hay que devolver que lo que es de Dios y lo que es de los hombres es de los hombres. Prepararnos para celebrar esos 400 años en el 2021 de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá en Lobatera. Y que es nuestra responsabilidad, ¿no? Nosotros los actores del momento. Es nuestra responsabilidad motorizar y animar y todo lo que te digo, los que nos están oyendo por la radio y se quieran involucrar o tengan ideas tal, que se las comuniquen a ustedes a través de la radio, al párroco, que es la mejor forma de colaborar. Muchas veces hablamos de colaboración y todos nos vamos por la parte monetaria. No, también hay ideas y también tenemos manos para apoyar y para construir. Recordemos que la iglesia parroquial se construyó en 17 años. ¿Por qué? Porque los recursos económicos eran escasos, pero la voluntad de trabajo de todos los lobateros, de la gente de las aldeas que se turnaba semana por semana, poco a poco, lograron esa basílica romana que tenemos allí. Entonces es el mejor ejemplo. O sea, lo que hicieron nuestros padres, retomar ese valor tan importante que es la colaboración. Podemos recordar de que los dineros con que se construyó la iglesia que conocemos vino prácticamente toda de la población, de su feligresía, ¿no? Sí, exactamente, y cuando se paralizaba eran porque eran tiempos muy críticos y no se podía aportar, pero cuando se reiniciaban todos con ánimo colaboraban en lo que llamaban el sobrecito para la iglesia, sobre que tenía Monseñor Manuel García, donde poco a poco recogía para pagar los obreros, pagar materiales, pagar implementos, que si sacamos la cuenta cuando se suma, y ahí está el cálculo, el costo de la iglesia en una construcción de 17 años se calculó en 540.000 bolívares de la época. Ajá, sí. Costo total de esa construcción. Ahora llevémoslos actualmente, no sé cuánto serían. Si podemos hacer un numerito rápido, vamos a ver si José Gregorio aquí nos ayuda, un numerito rápido, esos 540.000 bolívares, no sé si da una falta de respeto hablar de ello, ¿no? Pero... No, porque lo puedes calcular el dólar a 3, lo puedes llevar a dólares y después lo llevas a bolívares actuales. El dólar en esa época estaba a 3.30, 4.30, creo que ya se había hecho la modificación después del gobierno de Betancourt. Entonces ponlo a 4.30, divide 500.000 entre 4.30, te lo da en dólares y lo multiplicas a bolívares por lo que puede hacer lo actual y tendremos la magnitud de lo que sería volver a edificar esa iglesia en esta época. Sí, bueno, pero el lado monetario es apenas uno de los pétalos de esta rosa, ¿no? Es el cuidado y la responsabilidad que tenemos todos los feligreses, todos los lobateros, para cuidar nuestro patrimonio. Eso es, y ahí es donde viene todo lo que hemos hablado. Conocer, formar, educar, transformar y generar valores. Valores espirituales, valores de conservación y valores de respeto. Podemos recordar acá en estos momentos esos últimos 5.000 bolívares de la época que dio el padre Delfín Medina, ¿no? Para culminar los trabajos. Para culminar, porque, bueno, hacían falta, año 1965, 66, había que cerrar ya los trabajos y el padre Delfín Medina da ese último empuje, siendo párroco de Michelena, para cerrar
esos trabajos de la iglesia, y me imagino la alegría de él y de todos y de todo el pueblo ese 18 de noviembre de 1967, cuando Monseñor Alejandro Fernández Feo coloca en el altar mayor las reliquias de los mártires romanos Gaudioso, Teófanes, Perpetuo y Elidoro, y consagra nuevamente esa iglesia para el culto divino. Numeritos más, numeritos menos, 260.000 millones. Bueno, ahí tienes. Volver a edificar una basílica como esa, más o menos estaría por ese orden. Sí, estamos hablando, es que no es lo que vale, sino simplemente es una relación para que la gente tenga una idea, ¿no? Una idea, y esa idea nos permite conservar. O sea, vamos a contribuir con el frontis, porque volver a hacer otro frontis como ese es imposible, y más porque es de la época del padre Morales. Entonces, estos datos que tú has calculado, etcétera, nos ayuda a valorar y nos ayuda a que colaboremos de una u otra forma en la conservación de este inmenso patrimonio que tenemos, que no todos los pueblos del Táchira se pueden dar ese lujo, y nosotros que lo tenemos que cuidarlo. Sí, hablamos de 260.000 millones de los viejos, ¿no? 260 millones de los nuevos. Exacto, que tampoco vas a construir con ese dinero una basílica con esta y dotarla como está, o como se dotó en esa época, sistemas eléctricos, todo lo que implica pues una construcción. Simplemente hablamos de este número para que la gente entre en conciencia del sacrificio que hizo la comunidad en 17 años. Así es, esa es la mejor expresión, sacrificio, porque recordemos que Lobatera nunca ha sido una ciudad económicamente muy fuerte, lo fue en tiempos antiguos, pero en esa época, vamos a llamarlo, pues era una crisis económica. Es más, era la generación, lo que siempre se conoció en Lobatera como la generación que emigró. En el censo del 61 la población de Lobatera baja. Entonces, por ahí es donde hablamos la crisis y por qué duró 17 años en construirse. Una de las cosas que yo siempre digo que deberíamos luchar todos es para ver si luchamos por llevar la iglesia a basílica, ¿no? Que sería un hecho muy importante para el transcurrir de nuestra historia. Bueno, esa es una opción que habrá que presentársela a las autoridades eclesiásticas competentes. ¿Sí tiene con qué nuestra iglesia, nuestro patrimonio? Le sobra. Sí, bueno, claro, sabemos... Tiene hasta para repartir. Sabemos que se ameritan ciertos requisitos, ciertas condiciones, ciertas cuestiones que hay que hacer previo, ¿no? Pero estamos a los 394 años, estamos a trabajar en base a los... tiempo de iniciar todos esos procesos, como bien lo ha dicho Richard, de poder presentar algo que realce pues más el valor que tiene, tanto espiritual como material, que lo hemos hablado. Sería un excelente regalo para los 400 años, ¿no? En 6. Lo que estamos hablando es la tercera imagen que va a llegar a 400 años, que más de designar ese espacio sagrado por tantos años como Basílica Menor del Estado Táchira. Ha sido un inmenso placer contar con usted en estos minutos. No, el placer ha sido mío. Lamentablemente, sabes, razones técnicas pues me impidieron acompañarte como habíamos planificado y tú habías hecho la planificación inicial del programa. Pero, como siempre he dicho, no sean campanas de palo, sino que sean de campanas como las de Lobatera, que lleguen a todos los rincones del municipio y levanten corazones, levanten ánimo y levanten ganas de trabajar, colaborar por conservar esa historia y ese patrimonio que es tan valioso como todos los aspectos de la vida del municipio, el deporte, la cultura, etcétera, es tan valioso porque es la herencia de nuestros mayores y es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Esto es incalculable lo que usted ha hecho el día de hoy para la conciencia del lobaterense. Bueno, lo que hemos hecho todos, porque como siempre he dicho, no hay mejor equipo que aquel que trabaja siguiendo una misma meta y un solo camino. Y nuestro camino es hacer de Lobatera cada día una mejor población, un mejor municipio, ejemplo en Venezuela y en el mundo. Bueno, don Samir, de verdad que es muy invaluable ese tipo de aportes que usted da a la historia de nuestro pueblo y que desde acá, desde el programa Lobatera Tierra de Pioneros, siempre agradecemos todos esos invaluables aportes que usted como el máximo investigador de nuestra historia ha dado a nuestro pueblo. Bueno, Richard, gracias por esas palabras y lo que digo, el compromiso sigue y el trabajo sigue y lo que digo, lo que se logra en equipo
Aquí a veces estamos, como le digo a Darío, como los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno, porque el fin es el mismo, y de una manera o de otra, se va a lograr ese cambio a positivo que todos queremos. Bueno, Samir, hasta una nueva oportunidad entonces. Bueno, un gran saludo y un feliz domingo a todos nuestros Lobatera escuchas.